Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos en nuestro capítulo 72 y vamos a platicar un tema del derecho laboral bastante particular. Y es sobre la exclusividad y sobre la no competencia en el contrato de trabajo. Es común que en la práctica veamos algunos contratos de trabajo en donde se exija la exclusividad. Ahora la pregunta ¿es necesario que pongamos una cláusula donde establezca que ese trabajador va a prestar exclusivamente para mí esa labor? ¿O bien el contrato de trabajo ya lo trae inmerso? Respondamos primero a esta pregunta y entonces la repito para que todos estemos en contexto. Y es que cuando contratamos a un trabajo, probablemente el patrono pueda pensar que este contrato conlleva de manera implícita la exclusividad del trabajador para prestar ese servicio solo para nosotros. Y esto no es así. El artículo número 18 del Código de Trabajo nos lo regula de la manera que procedo a leer. El artículo 18 del Código de Trabajo en su tercer párrafo establece lo siguiente. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales y solo puede exigirse así cuando se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. ¿Con esto qué conlleva? Varias circunstancias. Pues obviamente una circunstancia lógica que cuando hay incompatibilidad de horario, pues por supuesto que hay exclusividad, ¿verdad? En el sentido de que si yo contrato a alguien de 8 a 5 lunes a viernes, por así decirle, pues obviamente eso conlleva la exclusividad y no puede trabajar para nadie más de 8 a 5 lunes a viernes. Eso sí se pudiera tener de manera implícita. Pero si yo quisiera que ese trabajador no prestara los servicios para nadie más, en este sentido yo tengo que poner de manera, como lo indica el código, ¿verdad? Expresamente en el acto de la celebración del contrato. Así que usted, si tiene como expectativa que ese trabajador preste servicios solo para usted, debe ponerlo de manera explícita en el contrato, en una cláusula que indique, ¿verdad?, que por este medio se establece que el trabajador va a prestar de manera exclusiva los servicios para los cuales fue contratado para el trabajador, no pudiéndolo prestar para ningún otro patrono, y así de manera muy clara. Y por ende, cuando estamos desde la perspectiva del trabajador, a veces tomamos en este caso con ligereza el leer el contrato de trabajo, ¿verdad? Y lo leemos. Así que también desde nuestra perspectiva como trabajadores, si en dado caso al momento de suscribir nuestro contrato nos están obligando a prestar el servicio de manera exclusiva frente a un patrono, debemos de respetar esto. Y recordemos que también el artículo 20 del Código de Trabajo nos establece que el contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, por lo tanto, obliga a todo lo que se establece en él. Y si en el contrato pactamos exclusividad, pues exclusividad será. ¿Cuál será la consecuencia de incumplir con esta obligación? Recordemos que en el artículo 77 del Código de Trabajo tenemos las causas justas que facultan al patrono a dar por terminado el contrato para su trabajador. Y en el inciso número K indica cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato.
Esta puede ser la disposición que invoque el patrono como motivo de que no se respetó esta exclusividad debidamente pactada. Así que, conclusión, el contrato de trabajo no implica la exclusividad. Si la queremos, pues tenemos que ponerla de una manera explícita en el contrato de tal manera, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de otro tema, el tema segundo, las famosas cláusulas de no competencia. Y es común encontrar en algunas disposiciones del contrato de trabajo que un trabajador se va a obligar a que no va a prestar ese mismo servicio para la competencia en al menos 5 años, 3 años, 2 años y como tal, ¿verdad? Eso es común que se ponga que el trabajador manifiesta que él no va a prestar el mismo servicio para la competencia, sino hasta 2 años después, 3 años, 4 años, 5 años después de haber terminado el contrato de trabajo. En ese orden de ideas, lo que se busca con este tipo de cláusulas es que si un trabajador dejó de trabajar conmigo, no va a irse con la competencia y eso es en sí lo que se busca, ¿verdad? Y a esto le llaman normalmente cláusulas de no competencia, ¿verdad? Y acá le quiero compartir que vamos a analizar brevemente si estas cláusulas pudieran o no pudieran ser válidas, voy a decir, o ponerse ya en la realidad. Y le quiero comentar que en materia de trabajo, pues estas cláusulas, aun cuando se pongan, aun cuando se firmen, aun cuando se aceptan, si un trabajador luego de terminar el contrato de trabajo con un patrono va a trabajar en el mismo servicio con otro patrono, realmente no pudiéramos reclamar ningún tipo de, en este caso, violación o daño y perjuicio en ese sentido. Y esto es porque también es necesario que ahondemos en la esencia del derecho laboral, del derecho de trabajo. Y recordemos que el derecho de trabajo es, en este caso, conlleva implícita la libertad de trabajo. Y tenemos como fundamento de la libertad de trabajo muchas disposiciones legales. Dentro de la perspectiva del contrato del Código de Trabajo, el artículo 6 nos establece: solo mediante resolución de autoridad competente basada en ley dictada por motivo de orden público y de interés social, podrá limitarse a una persona su derecho de trabajo. Y es que el poder impedir que vaya a prestar su servicio a otro patrono, eso es tomado como una limitación al derecho de trabajo. Y vemos que solo mediante resolución de autoridad competente pudiera limitarse ese derecho, así que no pudiera yo de manera contractual el poder limitar el derecho de trabajo a un trabajador. Sigo leyendo esa disposición. Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro que se dedique a la profesión o actividad lícita que le plazca. Si se da cuenta, ahí tenemos la libertad de trabajo y desde la Constitución Política de la República también tenemos en el artículo 43 aquella disposición que regula la libertad de industria, comercio y trabajo. Esta norma regula: se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Así que un pacto contractual no pudiera limitar ese derecho al trabajo. Y por si fuera poco, el artículo 102 del Código de la Constitución Política de la República, en su inciso A, lo establece de una manera muy explícita también. Son derechos sociales mínimos que fundamenta la legislación de trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades, el derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garantice al trabajador y a su familia una existencia digna. Es decir, un trabajador tiene como derecho mínimo, como garantía mínima que debe respetarse por todos, el derecho a la libre elección de trabajo. Y usted me dirá: mire, Lick, pero si se contrata, él sabe, ¿verdad? Que estoy contratándolo con, él sabe que está aceptando esa disposición y usted me acaba de decir que el contrato de trabajo obliga a todo lo que se establece en él. Claro, pero recordemos que es un derecho fundamental como es el trabajo y la libertad de trabajo. Y algo importante: cualquier renuncia, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución Política de la República, el Código de Trabajo y demás leyes de trabajo establezca, todos sabemos que son
irrenunciables y toda disposición, contrato, convenio o documento donde conste se considerará nulo de pleno derecho. Y esto lo tenemos fundamentado en el artículo 12 del Código de Trabajo. Vea, son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos, estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución Política de la República, el presente código, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo otorguen a los trabajadores, aun cuando se expresen en reglamento interior de trabajo, contrato de trabajo, vea esto, contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Es nulo ipso iure. Es más, recuerdo un caso que en una empresa había una persona que trabajó en la empresa, firmó uno de estos pactos de no competencia en su contrato, se fue a trabajar con la competencia y el patrón anterior, pero vea lo dramático de este caso, el patrón anterior sí lo demandó en daños y perjuicios y le embargó sus cuentas bancarias. Particularidad, lo demandó ante un juzgado civil. El juez civil admitió la demanda en atención a este tema de los daños y perjuicios y admitió la demanda procediendo el embargo en este caso. Lo bueno es que el trabajador vino y contactó a un abogado y el abogado pues lo primero que hizo fue plantear la excepción de incompetencia porque obviamente, y espero que usted lo tenga muy bien claro, que de conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política de la República, en su segundo párrafo, establece que todos los conflictos relativos al trabajo deben ser conocidos por un tribunal de trabajo y previsión social, lo que llamamos jurisdicción privativa de trabajo y previsión social. En ese orden de ideas, pues planteó primero la incompetencia, la mandaron al juzgado de trabajo y en el juzgado de trabajo, pues la defensa fue la nulidad de esa cláusula y la no procedencia de la demanda de daños y perjuicios por la nulidad de esa cláusula como tal. Y al final, pues se concilió, desistió la empresa de la acción y todo, pero sí hemos de decirle que causó una gran molestia al trabajador porque le embargó sus cuentas, tuvo que gastar en abogado, en este caso lo hizo pasar por un mal momento, pero al final de cuentas el derecho privó, ¿verdad? Porque cualquier acto que implique renuncia, disminución o tergiversación a los derechos que la Constitución garantiza y el Código de Trabajo serán nulos de pleno derecho, y así también lo afirma el artículo 106 de la Constitución en su segundo párrafo, que establece: serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales por Guatemala, reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Así que, punto concluyente, en este caso, las cláusulas de no competencia realmente no, pese a que pudieran ponerse en los contratos de trabajo, no tienen ningún efecto legal, se entiende por nulas ipso iure y allí no las pueden establecer. Te quiero compartir que uno de mis clientes sí me ha pedido que en sus contratos de trabajo incorporemos esto. Y para mí era muy importante hacerle la advertencia que eso no se puede poner porque es contrariar al derecho. Y entonces, en este caso, pues al menos advertir que aunque se pusiera, ¿verdad? Cosa que no pudiera hacerse, aunque se pusiera una cláusula como esta, pues no pudiera alegarse ningún tipo de daños y perjuicios en base a la explicación dada, o bien, pues pasará como un caso similar al que le he comentado en breves narraciones recientemente. En ese sentido, pues es tan fácil concluir que las cláusulas de exclusividad son necesarias si quiero solicitar la exclusividad de mi trabajador, y las cláusulas de no competencia pues no son legales y en este caso, aunque se pongan, serán tomadas como nula de pleno derecho. Y esa es la conclusión de este episodio del podcast, el cual espero le haya parecido interesante, y por favor puede dejarme sus comentarios ahí, las personas que nos han ido dejando, estamos ahí preparando el contenido respectivo para poder atender a lo que a usted le interesa, le llama la atención, y entonces yo le agradezco siempre el hecho de que esté pendiente de este entrenamiento legal. Siempre su like, su compartir, siempre nos anima a seguir adelante, y espero que los podamos encontrar en una próxima sesión de entrenamiento legal. Hasta la próxima.